La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Existen seres vivos con una célula o más de una célula. También podemos decir que hay variedades de ellas. Lo importante es que hay componentes que tienen características comunes y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a desarrollar las características de las células y algunas de sus funciones más importantes. A través del tiempo, la evolución hizo que los microscopios puedan dar con mayor precisión los datos de las formas y las funciones de las células, que a pesar de esas formas y esas funciones, ellas comparten componentes fundamentales que las identifican. Esos componentes de las células son la membrana celular o plasmática, que es una película fina que se encarga de regular la entrada y salida de las sustancias. Luego tenemos el citoplasma. El citoplasma está en el interior de la célula, es un material gelatinoso. En el citoplasma están las organelas o estas estructuras que permiten que se realicen las actividades vitales de las células. Luego tenemos los cromosomas. Los cromosomas contienen el ADN. Los cromosomas, en las imágenes vas a poder ver, son como unos pequeños como unas cositas enredaditas, como unas especies como gusanitos, como una especie de gusanitos o una cosa así. En ella guardan la información más importante quizás descubierta en los últimos tiempos, que son los caracteres hereditarios, la genética. Esto es lo que comparten en general, digamos. Otro de los componentes de la célula, de algunas de ellas que son la mayoría, es el núcleo. El núcleo es donde están los cromosomas y está recubierto por la membrana que anteriormente te nombré. Como te dije, hay núcleo dentro de la célula. Hay células con núcleo y hay células que no tienen núcleo. Las que tienen núcleo se llaman células eucariotas. Nosotros, los seres humanos, los animales, los hongos, los protozoos, las plantas, estamos conformados por células eucariotas. Las otras células que no tienen núcleo y tienen disperso sus cromosomas en el citoplasma, se denominan células procariotas. Te decía hace un ratito que en el citoplasma están las estructuras u organelas que están dispersas por allí para realizar actividades específicas, vitales para la célula. Esas organelas son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen la función específica de producir energía para toda la célula, para la vida de la célula. Luego tenemos los ribosomas. Los ribosomas se encargan de fabricar el alimento, las proteínas, digamos, para la célula. Luego tenemos al retículo endoplasmático, que es como si fuera una red, y a través del retículo endoplasmático circulan, se conducen las sustancias. Los lisosomas, también que son otro de los componentes, son los encargados de defender la célula, destruyendo aquellas partículas extrañas que pueden perjudicarlas, y también colaboran con el proceso digestivo de las células. Y por último, el último componente es el aparato de Golgi, que se encarga o se relaciona directamente con la defensa de la célula.
Hoy vimos las partes de las células y algunas de sus características. Por ejemplo, vimos que todas comparten los mismos componentes fundamentales y luego pudimos observar las que tienen núcleo y las que no tienen núcleo. Las que tienen núcleo las eucariotas, las que no las procariotas. Ahora yo te propongo que le invites a tu seño a preguntar si utilizan el microscopio en la escuela, si lo tienen, para observar, por ejemplo, las catáfilas de la cebolla. Es algo que es muy práctico en la escuela, que lo hacíamos muchas veces y se puede observar perfectamente las células y sus componentes. Cualquier cosa, en los cuadernos para el aula del Ministerio de Educación tienen todos los ingredientes que necesitan para poder hacer este trabajito. Y yo te propongo otra cosa. Yo te propongo que juegues un rato en la cocina, que tomes un recipiente de plástico que te va a dar la forma de célula, consigas una gelatina, pidas ayuda para prepararla si no la sabes, prepares la gelatina, que sería tu citoplasma. Dentro de ella colocá botones, distintos materiales que a vos se te ocurren. Te sugiero botones, canutillos, para dar idea de las organelas que tenemos que tener dentro del citoplasma. Bolitas para los núcleos. Cuando terminás, explícaselo a alguien y llévalo a la escuela para compartirlo con tus compañeros. La vida es hermosa, disfrútala. Hasta la próxima clase.